Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas aquí un compartir más en Nueva Humanidad Televisión. Hoy tenemos aquí el gran lujo y placer de tener a un cabalista 10, como le llamo, que es Mario Sabán, investigador, profesor de cábala, teólogo, autor y filósofo argentino, judío sefardí. Y hoy nos va a presentar aquí una obra maestra que acaba de publicar hace muy poquitos días, que es Raz el Mesías, un nuevo libro para que todos y todas lo disfrutéis. No es muy gordo como veis, es cortito, y aquí vamos a poder deleitar su última obra de Mario. Mario, bienvenido. Gracias, gracias. La verdad que siempre es un placer aquí estar contigo, con todo el equipo. Para mí es un lujo que haya sido invitado aquí nuevamente. Sí, porque el conocimiento hay que difundirlo ahora más que nunca, Mario. Estamos en una época, como tú bien sabes y has dicho en otras entrevistas, en otros programas, ¿no?, que urge que la gente se despierte, se expanda la conciencia, la luz crezca. A veces lo que sucede es que se pierde el sentido común en todos los ámbitos, también en el mundo espiritual, y volver a enfocar las cosas con cierta lógica, eso es importante para que la percepción de las personas estén más estables y puedan alcanzar la paz interior, ¿no? Porque siempre se cree que la paz interior es como una iluminación que va a caer, que a veces cae, yo no digo que no, pero también es un trabajo. Yo muchas veces digo, la espiritualidad es un trabajo muy serio, muy responsable, y que es un trabajo de todos los días. La gratificación es muy grande porque lograr la paz interior es increíble. Yo se lo deseo a todo el mundo que pueda vivir con esa percepción, pero alcanzarlo es muy difícil. La gente está muy atrapada en los acontecimientos exteriores y en los resultados exteriores. Por lo tanto, la gente, por supuesto, vive muy mal atada a esos resultados, ¿no? Y si uno no hace el trabajo interior y nunca cambia la percepción, entonces los resultados exteriores a uno los dominan y hay que tener mucho cuidado. Te vas perdiendo. Y sí, uno se pierde, pero se pierde sin querer. En realidad se pierde porque no tiene intención de perderse. Pero mira, hay algo muy importante. El Maharal de Praga decía, uno de los grandes sabios de la Kabbalah, el exilio es una parte del proceso de la redención. Es decir, que cuando alguien dice estoy perdido, yo le digo, bueno, bienvenido. ¿Cómo bienvenido si estoy perdido? Le digo, no, bienvenido, porque si usted está perdido, usted está buscando encontrarse. Entonces ya está en la búsqueda del encuentro. Qué buena. Entonces hay que también cambiar la percepción de estar perdido. Estar perdido no es malo, estar perdido es bueno porque uno se está buscando. Ahora, si uno se angustia de estar perdido, es que no entiende la función de por qué está perdido. La función por la cual uno se exilia ahí, en ese camino perdido, es porque en realidad está buscando el camino. Y yo muchas veces digo que todos los caminos desviados constituyen el camino. Qué bueno, Mario, me encanta. Vamos a tratar tu libro, Mario, que bien dices, mientras la gran mayoría del judaísmo actual espera un Mesías exterior y el cristianismo sostiene que el Mesías ya ha llegado, Mario nos propone demostrar que el alma de cada uno de nosotros es el Mesías y que ya somos adultos para no depender más de un Mesías exterior que nos venga a redimir. Palabras de Mario que me han calado, Mario. Bueno, muchas gracias. Mira, define un poquito el libro, ¿eh? Sí, el libro tiene 150 páginas, es de lectura rápida, pero yo creo, como han dicho Joan Prat, que fue quien me presentó la obra hace poco tiempo, es un poco un TNT teológico. Es decir, que desde el punto de vista de la teología presenta todas las contradicciones que tiene la teología para que al final, mostrando las contradicciones de la teología, el alma se pueda liberar. Porque si el alma realmente entra en las discusiones religiosas, en las discusiones que plantea la teología, es muy problemático. Por eso yo en esta obra tomé qué problemas tiene el cristianismo con el tema del Mesías, qué problemas tiene el judaísmo con el tema del Mesías, y finalmente cómo el alma se tiene que liberar de estas dos teologías que de alguna manera imperan y que son ineficaces. Mira, si comienzo con la teología del cristianismo, decir que hay varios puntos donde el tema del Mesías exterior se cae. Primer punto, un problema que plantea Pablo, y es que él dice en uno de los capítulos de la carta a los Romanos, el mal entró por una persona, por Adán, y el mal quedó cancelado por Jesús, que vino a redimirnos del mal. Mira, que yo sepa, después de la muerte de Jesús, y hace 2000 años, el mal sigue vivo y coleando.
quiere decir que la muerte de Jesús en la cruz no se puede interpretar para mí de modo que anula las transgresiones ni los desequilibrios de la gente, porque hace 2000 años la gente sigue desequilibrada. Por lo tanto, la eficacia de la muerte de Jesús en la cruz para mí se ha vuelto ineficaz después de 2000 años. Nadie en su sano juicio puede decir que las transgresiones de los seres humanos han terminado. Y luego Pablo también se equivoca no solamente en esto, sino en decir que por un hombre entró el pecado al mundo, porque en realidad el mal y las clipot, como sabemos en la Cábala, fueron insertadas por Dios dentro del sistema cuando el universo fue creado. Entonces, ni entró por un hombre ni salió por un hombre. Dios insertó las clipot en el universo, los desequilibrios, y todavía el mundo sigue desequilibrado. Este es el primer punto. El segundo punto es que el cristianismo espera el regreso de Jesús por segunda vez. Si Jesús volvería por segunda vez, Jesús lo tendría que hacer como judío, no como cristiano, porque Jesús no era cristiano. Por lo tanto, cuando Jesús vuelva, ¿qué sucederá? Que no entenderá qué religión hay basada en él, porque él nunca conoció el cristianismo. Con lo cual aparece la segunda contradicción, y es que Jesús volvería como judío y no como cristiano, y no comprendería nada de lo que es el cristianismo. El tercer punto es, ¿qué pasaría con las instituciones cristianas en caso de que Jesús vuelva? Porque el papado tendría que cerrar, los pastores tendrían que dejar de cobrar el diezmo. Es decir, que si vuelve Jesús por segunda vez no le conviene a nadie en el cristianismo. Por lo tanto, el planteo del libro es Jesús nunca va a volver, porque el cristianismo se mantiene justamente para que Jesús no vuelva. Porque si Jesús vuelve sería una contradicción muy grande. De hecho, una persona que va a la iglesia a rezarle a Jesús, si Jesús volvió, ¿a quién le rezaría? Si ya Jesús estaría entre nosotros. Por lo tanto, el cristianismo tiene muchos problemas en la teología de lo que se llama la parusía, la segunda vuelta. El judaísmo, que piensa que también va a venir un Mesías, también tiene muchos problemas. Primero que todo porque el Mesías que espera el judaísmo era un Mesías político, y que yo sepa, en 1948 el Estado de Israel ya se ha creado. Por lo tanto, ya un Mesías político no tiene sentido porque políticamente Israel se creó. El segundo punto es que el Mesías se supone que iba a redimir a toda la humanidad, pero el problema es que para que venga el Mesías, dice la teología hebrea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo individual para traer la era mesiánica. Quiere decir que si nosotros tenemos que hacer el esfuerzo individual para traer la era mesiánica, cuando terminamos el esfuerzo, el Mesías va a llegar cuando ya no lo necesitamos, porque va a llegar cuando ya la era mesiánica la hemos construido nosotros. Entonces, ¿qué función tendría el Mesías? Otro tercer requisito que pone el judaísmo al Mesías es que tiene que saber toda la ley oral. En realidad, saber toda la ley oral, que en principio es casi imposible, porque cada rabino tiene otra interpretación, si se enfrentaría con una interpretación diferente de un rabino, el Mesías ya dejaría de ser Mesías. Y finalmente llegamos al nudo de todas las contradicciones, y es, si el Mesías que espera el judaísmo, Jesús que vuelva por segunda vez, es un ser humano perfecto, habría que declararlo Dios, porque sería un ser humano perfecto, pero todo ser humano es imperfecto. Y si lo declaras Dios, cometes idolatría, porque Dios no puede ser un ser humano. Y si entonces viene un ser humano que es imperfecto, ¿cómo un ser humano imperfecto puede ser el Mesías? Por lo tanto, tendríamos otro problema. Y en el cristianismo pasaría igual, ¿no? En el cristianismo, de hecho, cuando se lo proclamó Jesús como Mesías, pasó igual, y por eso llegó a la doctrina de la doble naturaleza. Es decir, Jesús, para un cristiano, es 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Pero claro, este es otro problema más, porque desde el punto de vista de la Cábala, nosotros decimos que tenemos 3 niveles del alma que son humanos, y 2 niveles del alma que se acercan a la divinidad. Por lo tanto, todos nosotros somos 100% Dios y 100% humanos, porque en la existencia somos humanos, pero en nuestro contenido somos divinos. La esencia nuestra es alma, ¿no? La esencia nuestra es divina. Es divina. Es decir, todos nosotros somos 100% hombres y 100% Dios. Por lo tanto, decir que solo Jesús es 100% hombre y 100% Dios no tendría ninguna originalidad, porque nosotros también somos 100% hombre y 100% Dios. Todos estos análisis lógicos que terminan en la ilógica, porque como verás todos son problemas teológicos que no tienen salida, a no ser que alguien diga tengo fe y se terminó, pero claro, esa no es fe, eso es ignorancia, porque no quieres debatir cuáles son las razones tanto del judaísmo como del cristianismo. Por lo tanto, es incómodo cuestionarse eso, Mario, es que para el cristiano o para el judío. Es, ¿no?, que el problema está aquí, el problema está en que desde el punto de vista espiritual,
Para ser verdaderamente libres nos tenemos que cuestionar, porque si no nos cuestionamos vamos a caer dominados por el poder religioso. Entonces, claro, la gente dice, ¿cómo es posible que en muchas naciones la gente esté dominada por el poder político? Y es que estamos dominados por el poder religioso en una serie de contradicciones teológicas cuyo objetivo es la manipulación de la gente. Entonces, si nosotros decimos que desde el punto de vista espiritual que las almas se tienen que liberar, lo primero que tenemos que hacer es liberarnos del poder religioso, y el instrumento que tiene el poder religioso es una serie de contradicciones teológicas que hay que derribar. Por lo tanto, el principal asunto es debatir todas las ideas que nos han manipulado durante los últimos 2000 años. Que están muy instauradas en cada uno de nuestro ser. Con esa programación neurolingüística de la fe, de decir, usted tiene que creer y no pensar. Es decir, Dios nos puso a nosotros un alma, una mente para pensar, y la religión nos dice que por la fe nosotros no tenemos que pensar. Es decir, la religión nos está diciendo en la teología que nosotros no tenemos que ejercer una función divina que es el pensar, porque el pensamiento nos lo ha dado Dios a nosotros. Por lo tanto, cuando desde el punto de vista del poder religioso nos dicen usted tiene que tener fe y no pensar, nos están bloqueando un atributo que proviene de Dios, que es el pensamiento. Porque Dios a mí me dio el pensamiento y por lo tanto a mí, con la excusa de la fe, no me lo tiene que bloquear un poder religioso. Esto... Ni es necesario, perdona Mario, ir a la iglesia, encontrarlo. Pero, a ver, no es necesario ir a ninguna parte, porque en realidad uno en su casa lo puede encontrar. Es decir, esto es lo que ha pasado lo que ha pasado con mucha gente en la pandemia, que se ha dado cuenta que no iba a ninguna comunidad religiosa, pero que tuvo contacto con Dios. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a la idea de que en el mundo espiritual nos estamos dando cuenta de que en el mundo religioso nos están intermediando en la comunicación con Dios. Y lo que estamos, de alguna manera, las almas pidiendo para ser libres es que se termine esa intermediación. Es decir, nosotros nos podemos conectar con Dios directamente. Podemos tener una organización comunitaria, pero esa organización comunitaria no está al servicio de hacerme de intermediario con la divinidad, porque entonces quiere decir que Dios me hizo impotente para comunicarme con Él, lo cual también no tiene ningún fundamento bíblico, porque que yo sepa, Abraham se comunicó con Dios directamente. Es decir, Abraham no tenía ningún rabino, ningún clérigo, ningún pastor para comunicarse con Dios. Lee la Biblia, tomas la Biblia, empiezas a leer y lo que te encuentras es una relación directa de Abraham con Dios. Entonces, si Abraham tuvo una relación directa, si Isaac tuvo una relación directa, si Jacob tuvo una relación directa, si Noé tuvo una relación directa, después vinieron las religiones a intermediarme en esa relación directa que la Biblia me propone. Y a cambiarlo, ¿no? No, a manipularme, en el fondo, para manipularme. Entonces, yo particularmente no quiero ser manipulado. Si alguien quiere ser manipulado, que sea manipulado. Yo no tengo ningún problema. Cada uno es libre de escoger. La gente que quiere ser manipulada, que lo sea. Que acepte de que necesita la intermediación. Nosotros sabemos que el alma tiene la potencia para comunicarse con Dios en forma directa. No solo lo sabemos, lo sentimos. No solo lo sentimos, sino está la Biblia como prueba. Sí, sí, conexión directa, Mario. Así es. Sin intermediarios. Y por eso tú lo has analizado muy bien en este libro, Raza del Mesías, que lo estamos viendo en pantalla, en el cual lo explicas muy bien, ¿no? A ver, cómo se está cayendo todo. No sé si lo he explicado bien, la verdad. Lo he intentado explicar. Yo lo he entendido muy bien. Lo he intentado, muy claro, ¿eh? Lo he intentado explicar. Como decía Nachman de Bratslav, todos mis libros son introducciones. Pero yo creo que es contundente la demostración de la ilógica del sistema de la teología. Es decir, hay que realmente comprender, podríamos decir, los vericuetos mentales en que nos han impuesto en razón de una fe que no tiene que ver con lo absurdo, sino que tiene que ver con una fe adulta. Porque de lo que estamos hablando es si tenemos una fe infantil o una fe adulta. Si alguien tiene una fe infantil, es manipulable por el poder exterior. Si alguien quiere tener una fe adulta, entonces una fe adulta implica una responsabilidad de un sentido común, de una lectura personal, de no creer en esa intermediación, sino de tomar nuestra relación con Dios en forma directa. Y un compromiso, pero claro, también. Claro, es un compromiso, por supuesto, porque es cómo yo voy a usar la libertad para que mi alma pueda seguir desarrollándose. Es mucho más difícil ser un alma libre
que un alma doblegada. ¿Por qué el alma se doblega a los poderes religiosos? Porque también el alma no quiere hacer responsablemente su trabajo, cómodo, ¿no? porque es mucho más cómodo que a mí me diga el cura, el rabino, lo que tengo que hacer. No me lo pongo a pensar, lo hago y se terminó. No, pero eso no es una conexión con el alma. Ahí hay una especie de contradicción de identidad. No puedo vivir en la deshonestidad conmigo. Yo creo que lo que hemos llegado, al punto donde hemos llegado, es a comprender que para que el alma sea realmente feliz, tiene que caminar por el camino de la honestidad. Ahora, el camino de honestidad es muy duro, ¿eh? No le vamos a vender a la gente de que el camino de honestidad es un camino de rosas. El camino de la honestidad es ver todos los desequilibrios que tengo, los desequilibrios que tiene el mundo, los desequilibrios que tiene la gente. El trabajo interior no es un trabajo fácil, pero peor es estar dormido, es no estar despierto. Y marchar dormido, además. Marchar dormido a ninguna parte, porque quien está dormido no marcha. Quien está dormido lo están poniendo en círculo, lo están poniendo en una situación de zombie. Entonces, claro, la decisión es esta, ¿no? Es decir, salgamos del estado zombie en que nos han puesto, pero para eso, bueno, hay que tener una gran responsabilidad de meditación, de lectura, de valentía, de decir lo que uno realmente sienten que lo tiene que decir, con todo respeto a todos, porque a nadie se le falta el respeto, solamente que lo que estamos proponiendo es que el alma se tiene que liberar de aquello que la enferma. Es decir, un tipo de teología que ataca el sexo o que ataca la materia es un tipo de teología que enferma a la gente, porque Dios nos dio la actividad sexual para desarrollarla. Un tipo de teología que discrimina a las mujeres y los hombres, porque no hace que las mujeres sean rabinos o sacerdotes, es un tipo de teología que enferma. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que el alma deje de enfermar. Y el alma tiene que dejar de enfermar por un trabajo personal y por una crítica al exterior. Es decir, tenemos dos acciones que tenemos que llevar a cabo. Una acción de voy a ver cuál es mi parte oscura y qué desequilibrios tengo, pero también voy a ver qué desequilibrios me está imponiendo la teología o la política para enfermarme y para dominarme y mantenerme enfermo. Por lo tanto, si la cuestión sería que yo solamente esté dormido, la cuestión podríamos decir, bueno, es más o menos, pero no es solamente dormido, sino que también me enferma, porque me están imponiendo una visión, una percepción de la realidad que me desequilibra. Por lo tanto, hay que normalizar la sexualidad, hay que normalizar la materia, hay que normalizar que tenemos una relación directa con la divinidad, hay que normalizar una serie de cosas que todavía en muchas teologías no son normales, sino que se las considera normales. Es decir, yo no puedo pensar que si existe una desigualdad de hombres y mujeres en la iglesia porque las mujeres no pueden ser sacerdotisas, sacerdotes, o no pueden ser rabinas. En algunas congregaciones judías en la Reforma y en el movimiento conservador ya hay rabinas, esto hay que decirlo. Ha mejorado, ¿eh? Es decir, que un poco la cosa ha mejorado. Estamos hablando de la ortodoxia, que impone una discriminación a la mujer. De hecho, en términos de la Kabbalah hay muchos movimientos donde las mujeres no pueden ser maestras de Kabbalah, no pueden ser maestras de espiritualidad. Entonces, que a mí alguien me trate de convencer de que él se encuentra en el mundo espiritual, pero no hay igualdad entre hombres y mujeres, o que alguien me diga que está luchando por un mundo mejor y con espiritualidad, pero que los divorciados no pueden comulgar en las iglesias. Entonces, cuando alguien viene con un mensaje de tipo espiritual, pero que en la realidad de los actos yo estoy viendo una discriminación, entonces vuelvo al mensaje de ese rabino del siglo I que me dice: por los frutos los conoceréis. Porque no es por lo que dicen, sino que por lo que hacen. Por las acciones. Por las acciones. Entonces, en el mundo espiritual, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos la coherencia, buscamos la honestidad. Primero con uno, que ya es muy difícil. Primero con uno mismo, que ya tenemos ahí un trabajo de toda la vida. Yo, para ser coherente conmigo, ya trabajo todos los días. Así que lo primero que hago es conmigo. Pero luego intento eso llevarlo hacia afuera. Llevarlo hacia afuera, porque si no, esto que viene de afuera me puede desequilibrar también. Así que tenemos desequilibrios internos y desequilibrios externos que se pueden convertir en internos. Hablabas antes, perdona Mario, de la sexualidad. ¿Había sido sagrada? ¿Había sido? A ver, imagínate, vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no? En ningún texto bíblico
se ataca, por lo menos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo habría que interpretar lo que dice Pablo, pero yo creo que está también Pablo mal interpretado. Pero en toda la historia hebrea nunca se atacó la sexualidad en sí misma. Sí, se controló la cuestión del adulterio, se controló la inmoralidad. La inmoralidad, es decir, la no canalización adecuada de la sexualidad. Pero fíjate que en el mundo judío hay un matrimonio que si uno de los dos se niega en una semana a tener relaciones con su cónyuge, puede ir al rabino y pedir el divorcio. ¿Por qué? Porque es parte, digamos, del contrato que tienen estas dos almas en el matrimonio. Porque en el caso del judaísmo el matrimonio es un contrato, no es un sacramento. Es un contrato entre dos partes. Por lo tanto, si no hay función sexual en una pareja, se puede ir a un rabino y decirle, mire, ¿sabe qué? Mi esposa no quiere tener relaciones conmigo, o al revés, o mi esposo no las quiere tener. Es tremendo esto, Mario. Y mucha gente no lo sabe, porque mucha gente en el mundo cristiano cree que la tradición judía piensa igual que en el mundo cristiano. Fíjate la crítica que se hace al celibato en el siglo II, donde los sabios del Talmud le dicen a Ben Asai era un sabio del siglo II, y le dicen, tú no eres un hombre completo, no vas a llegar a la sabiduría completa porque no tienes una mujer. Es decir, que una persona sin pareja se lo considera un medio hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Más allá de la cuestión de pareja, la pareja en sí es una situación de crecimiento personal. Por supuesto hay gente viuda o gente separada que le es difícil volver a tener pareja. Lo que estamos diciendo es que una pareja o los hijos o los amigos, las relaciones sociales, tienen que ver con un compromiso con la realidad. Entonces, tenemos que ser honestos desde el punto de vista espiritual y tenemos que decir, a ver, la religión judía, si alguien en la ortodoxia a mí me está diciendo que me va a hablar de espiritualidad y una maestra no puede ser maestra de cábala porque es mujer, entonces yo aquí sospecho de que la religión no ha avanzado en los términos de lo que el alma requiere. Entonces yo no puedo discriminar, como lo hace la iglesia, a una persona divorciada porque no puede comulgar, porque esta persona tiene un alma también. Entonces me parece que las religiones son un poder no solamente de intermediación, sino de discriminación, y que se contraponen con la espiritualidad. Porque la espiritualidad lo que está buscando es la honestidad radical, es ser honestos. Y el problema de ser honestos es que la gente no lo quiere ser, porque la gente, como tú bien decías, se mantiene en una zona de seguridad. Gracias a Dios las almas se están revelando, ¿eh? Sí, sí, cada vez más, por suerte. Gracias a Dios las almas están diciendo... Y este libro, perdona, va a ayudar mucho a revolucionar las almas. No sé si este libro yo lo recomiendo, no. Yo quizás no lo recomiendo. Sí. Si la gente quiere porque vivir tranquila, no lo recomiendo. Va a agitar, va a cambiar esquemas, nos va a mover por dentro. A ver, lo que está planteando es... Propone que las teologías... Lo que esperábamos todos, Mario. A ver, lo que propone es que las teologías están en un camino que no es un camino espiritual. Es decir, la realidad es que esos caminos que ha propuesto la teología son caminos de control, no camino espiritual, de control de la feligresía. ¿Control y poder, Mario? Control y poder, por supuesto, control y poder. Por lo tanto, está llegando la hora de que el poder va a cambiar, se está difuminando el poder. Ya el poder va a ser muy difícil que se pueda mantener en el mismo esquema en que se mantuvo siempre, porque la gente está despertando. Y bueno... despertaremos 10, 100, 1000, 100.000, y cuando los 7.000 millones, 8.000 millones de personas despierten en el mundo, ese va a ser un gran día. Por lo tanto, por ahora hay mucha gente dormida. Hablas también del enigma de las formas, Mario, en el libro. Sí. Bueno, cuando hablo de los límites de las formas, hablo de que a veces tenemos una contradicción interior en que creemos que para subir a nuestra identidad hay que abandonar nuestra identidad. ¿Okay? Para subir a la luz tenemos que abandonar la identidad. Cada uno vino con su identidad. Nadie pretende que una persona con la identidad que ha crecido, religiosa o nacional o cultural, tenga que abandonarla. Lo que pasa que lo que hay que tener cuidado es que esa forma a mí no me convenza que es el contenido. El contenido es un contenido único, es una matriz divina a las que todos somos imagen y semejanza. Es
Es decir, no dice amarás a tu cristiano como a ti mismo, dice a tu prójimo. El prójimo puede ser un ateo, puede ser un agnóstico, puede ser una persona de otra religión. Por lo tanto, cuando estoy diciendo prójimo, todavía eso no nos ha entrado suficientemente en la cabeza, porque creemos que hay que ayudar a quien está cerca, a quien está en mi grupo. Entonces, hay todavía identidades que son muy excluyentes. Entonces, lo que hay que hacer es, sí, mantenemos la identidad en la forma, pero al mismo tiempo que esa identidad me sirva para dar luz, no para encerrarme en mí. Porque si me encierro en mí, entonces no estoy haciendo el trabajo de transmisión de luz. Te lo quedas para ti solo, ¿no? Eso es una locura. Claro. Es decir, un desequilibrio es, me baja la luz y yo no la transmito, me la quedo. Pero no, a mí me baja la luz para poder transmitirla, porque si no la puedo transmitir, es de modo muy egoísta lo que estoy haciendo. Es decir, el Ein Sof, el infinito divino, Dios nos está dando luz en forma permanente para entregarla, para sacarla fuera. Esa es nuestra misión. Por eso hay mucha gente, muchas almas, que si no hacen ese trabajo de sacar hacia afuera, tú haces un excelente programa de televisión, otro escribe un libro, el otro da clases, el otro hace el pan, el otro conduce un taxi. Cada uno está revelando la luz como puede, como quiere. Y esa es la revelación de luz que le ha tocado a esa alma. Y que hay que hacerla con la máxima alegría. Y si no se hace, también se puede enfermar incluso uno, ¿no, Mario? Si no se hace, claro que uno se puede enfermar, porque el alma lo que quiere es saber por qué vino a este mundo. Es decir, el máximo privilegio que plantea la Cábala es que tenemos que saber por qué nuestra alma vino a este mundo. Y nuestra alma vino a este mundo a revelar la luz. Tenemos la potencia de poder sacar cosas de dentro nuestro. A veces la mente nos bloquea. A veces la mente nos dice, tú no puedes. Bueno, si tenemos ese tipo de mente, tenemos que trabajar. Porque no puede ser que no pueda. Puedo hasta donde lleguen mis límites. Entonces, tengo que intentar tener autoconfianza en las propias fuerzas que yo tengo, porque son fuerzas que me dio la matriz a mí. Es decir, si yo no tengo confianza en mis fuerzas, yo no puedo decir creo en Dios. Un creyente no puede no tener confianza en sus propias fuerzas, porque son las fuerzas que la matriz le ha dado a esta persona. Entonces, si la mente me bloquea, que me puede llegar a enfermar del bloqueo también, y yo tengo que trabajar mi mente para cambiar la percepción, que es lo que hacemos en la Cábala, porque si no cambiamos la percepción de la mente siempre va a intentar bloquear lo que el alma quiere. Por lo tanto, la propuesta sería, tratemos de cambiar la percepción con un entrenamiento que nosotros sabemos cuál es, con un mapa que es el árbol de la vida que nosotros sabemos cuál es. Es decir, tenemos las herramientas para cambiar años, desde hace siglos. Desde hace siglos tenemos las herramientas para cambiar la percepción, solamente que el trabajo es individual, yo no lo puedo hacer por ti. Es decir, el problema es que yo con todo el corazón lo haría por ti, pero no puedo. Es personal. Tú lo tienes que hacer tú. Yo muchas veces digo, a mí me encantaría de manera muy misericordiosa hacer el trabajo, intentar ayudar por lo menos a hacer el trabajo, y es imposible. Pero bueno, estás ayudando, Mario, impartiendo clases de Cábala, escribiendo libros, compartiendo programas de televisión. Bueno, y es una forma de ayudar al mundo a que despierte, sí, se a intenta. agitar la conciencia, sí. etc. Sí, se intenta. No sé si conoces, Mario, que hay un estudio hecho que somos, que se puede percibir la luz en nosotros. Bueno, Ben Gabirol, un filósofo y cabalista del siglo XI, decía que él podía ver la energía de acuerdo al color que cada alma tenía. Lo dijo en el siglo XI. Fíjate, el cuerpo tapa, el cuerpo material. Un filósofo y cabalista de Málaga. ¿Y corroboras esa idea? Yo totalmente de acuerdo con esa idea. Somos luz, cada ¿no? alma tiene una vibración que la puedes sentir. Puedes sentir el alma de alguien. Y que la realidad nuestra es luz. Totalmente. Vestido por un cuerpo físico. Es más, ¿no? Si tú tienes mucha sensibilidad, lo que puede pasar es que tú te cruces en la calle con alguien y sientas la energía de esta persona. Tienes que estar muy abierto para esto. Y muy perceptivo, ¿no? Muy perceptivo. Pues es una buena teoría para que os la planteéis todos, ¿no? Que somos luz envueltos en un cuerpo, ¿no? Así físico, es, ¿no? así es. ¿Qué más nos puedes decir del libro, Mario? Bueno, el libro yo lo hice con todo el cariño, y lo que diría desde el punto de vista es que al final la responsabilidad es de uno, que hablo del Mesías interior,
Yo sí creo en una era mesiánica, en el sentido de que vamos avanzando en un mejoramiento continuo. Creo más en una era mesiánica y reino de Dios no como un resultado final, sino como un proceso permanente hacia. Y personal. Claro, es decir, yo entiendo de que nosotros estamos trabajando todos los días en un proceso de redención. No hablo como una era mesiánica donde hoy hemos inaugurado la era mesiánica, no. Hablo de que todos los días estamos realizando acciones de redención. Es decir, cada vez que yo rectifico una acción desequilibrada mía, yo estoy acercándome de alguna manera hacia el reino, pero también lo estoy viviendo. Es decir, lo estoy viviendo dentro del proceso. Entonces, la cuestión es, ese reino de Dios, ¿dónde está? No va a venir con ningún Mesías en el futuro. Podemos seguir esperando siglos y siglos. La gente se va a cansar de esperar al Mesías hasta que la gente se dé cuenta que para que llegue esto, nos tenemos que poner responsables. Nos tiene que caer en nosotros la responsabilidad. Entonces, yo sí creo en un proceso de trabajo de Tikkun Olam, como decimos en hebreo, de rectificación del universo en forma permanente. ¿Por qué lo creo? No lo creo porque tengo un dogma de la fe, lo creo porque lo vivo. Es decir, lo experimento y veo que hay gente que también lo experimenta. Es decir, yo veo gente que está trabajándose en su trabajo interior, que lee, que medita, que todos los días hace un trabajo consciente. Entonces estoy viendo y cada vez más está sucediendo esto. Es decir, y si cada vez está sucediendo esto, es que las almas se están despertando. Ahora, yo creo que hay dos etapas. Hay una primera etapa que es el despertar, ¿eh? En el despertar hay dos etapas. Una etapa es cuando despertaste. La otra es qué vas a hacer luego de estar despierto. Porque mucha gente despierta y luego no trabaja. Porque el tema es, me desperté a la mañana y me quedo en la cama, despierto. No. No hay que solo despertar. Después de despertar hay que empezar a trabajar. Y cada día. Por eso digo, cuidado con quedarse en la primera etapa. Porque la espiritualidad hoy dice, bueno, estamos despertando. Bueno, y ahora despertamos y ¿qué hacemos? ¿No? Así que yo diría, vamos a la segunda etapa. A los despiertos hay que trabajar. Esa segunda es más difícil porque la gente no quiere trabajar. La gente solo quiere despertar. Mario, ¿y ves muchos años de aquí que finalice esta era mesiánica? Bueno, yo puedo dar un dato. No puedo dar fechas, ¿eh? Pero no, puedo dar fechas. En la pero... tradición hay fechas. Sí, en la tradición hay fechas. ¿El final? Sí, es curioso, no es el final. Es el final de una época. No es el final, sino el final de una época. Y al final de una época se establece en el año 6000 del calendario hebreo. Estamos en el 5783. Faltarían unos 217 años. Wow, nos queda, y en esos 217 años cambiamos de época. Cambiamos de la Sefirá de Geburá a Gesed. Cambiamos de las guerras hacia la paz universal. Todavía tenemos 200 años más de conflictos. No lo vamos a ver tú y yo. Sí, lo vamos a ver del otro lado. Desde el otro lado, ¿no? Sí, lo vamos a ver fuera del campo físico. El astral, los campos sutiles. Mario, pues muchas gracias por tu presencia aquí en Nueva Manera de Televisión. Recomendamos encarecidamente el libro Raz el Mesías, publicado hace muy poquito. Lo puede encontrar, Mario, en tu página web. Sí, se puede encontrar en la página web, ponen o mi nombre o el título del libro y lo encontrarán. Vuelvo a reiterar, lo recomiendo para alguien que está muy abierto. No para gente que quiera sufrir. Porque va a romper esquemas. Es que sí, rompe realmente esquemas. Y la idea es que rompa esquemas para la libertad del alma. No es romper esquemas para destruir, es romper esquemas para construir. Para mejorar. Para mejorar. Los que veis este programa lo van a comprar, Mario, porque son gente despierta, trabajadores de la luz y que están en un proceso de cambio constante. Enviamos muchas bendiciones y mucha luz a todos. Gracias, Mario, por tu presencia. Hasta la próxima. Hasta ahora.